Muy buenas tardes. A continuación hablaremos del lenguaje como facultad, presentado por Joana Alexandra García, Camila Malpica, Manuela Cárdenas, Miguel Arias y quien les habla, Mariluz Cortés. Las facultades del ser humano. Los griegos concebían las facultades como potencias. Según Aristóteles, la potencia era la dinamis. Tanto en él como en otros autores clásicos, la dinamis era entendida en dos sentidos diferentes. Uno, que era la capacidad de un ser para actuar en otro ser, produciendo en él un cambio o una alteración. Y dos, como la capacidad de un ser para pasar a otro estado o a otra forma de ser. Por otro lado, los escolásticos, que fueron seguidores de Aristóteles, llamaron la potencia como la potentia, pero a la hora de analizarla ellos introdujeron otros matices. Una que es la potencia subjetiva, que consiste en la posibilidad metafísica y es como la posibilidad que está referida a la parte de compatibilidad de las notas o elementos, y otra que es la potencia subjetiva, que consiste pues en la capacidad real de un ser para poseer una cualidad determinada. La potencia no es un ser, sino es un estado del ser, es un estado de potencialidad o de posibilidad. La potencia, por otra parte, puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando consiste en una capacidad real para realizar algo que todavía no es, o para poseer algo que todavía no se tiene, o para realizar una acción que no se ha realizado. Por ejemplo, la capacidad que tiene el perro para ladrar. Como segundo está la potencia negativa, que consiste en la ausencia de obstáculos para que un ser exista o para que ejerza una actividad que no se ha hecho. Por ejemplo, la capacidad de un árbol para ladrar o la capacidad de un perro para echar un discurso. Por otro lado, pues en realidad no hay un obstáculo o para que esto ocurra, pero tampoco hay nada positivo que permita la producción de estos fenómenos. Por eso a esta potencia debemos llamarla impotencia. No es propiamente una capacidad, sino la ausencia de ella. Desde otra perspectiva, los escolásticos introdujeron la distinción entre las potencias. Llamaron una potencia activa y una potencia pasiva, pero ambas son potencias positivas. La primera es la capacidad de permitir al ser hacer algo o producir algo. La segunda es la capacidad que le permite recibir algo como complemento que hace ser más completo o más perfecto. Un ejemplo de la potencia activa es la capacidad que yo tengo para escribir estas páginas. Y de la potencia pasiva puede ser la capacidad que tiene la madera para percibir la forma de una mesa. En conclusión, la potencia es siempre algo, es decir, una realidad. La tradición aristotélica. Si la naturaleza del ser es receptiva, solo en este caso puede recibir formas nuevas, posibilitando de esta manera que todos los cambios y todos los movimientos que se producen en el universo. Para Aristóteles y la tradición aristotélica, la realidad radical originante de todas las demás realidades es igualmente una potencia pura, pero en el sentido de omnipotencia. No obstante, frente a ella, esta es la materia que también es una realidad, pero como potencia pura en el sentido de receptividad absoluta. Uno de los seguidores de la tradición platónica nos hablaba de la existencia de una potencia pasiva y de una potencia activa, pero que reconoce que la potencia pasiva es irreal, es decir, ficción, que solo la potencia activa es real, pero hay que tener en cuenta que pues toda realidad es acción por esencia. Uno de los seguidores de la tradición platónica nos hablaba de la existencia de una potencia pasiva y de una potencia activa, pero que reconoce que la potencia pasiva es irreal, es decir, ficción, que solo la potencia activa es real, pero hay que tener en cuenta que pues toda realidad es acción por esencia. Ahora vamos a hablar sobre la facultad del lenguaje, que es una cualidad natural del ser inteligente que brota de su esencia. Pero esta no solo se limita a la capacidad del habla, sino que es entendida como una capacidad que el hombre posee para expresar sus pensamientos de alguna manera, ya sean escritos o mediante señas.
El lenguaje es una forma de expresión del interior. Son las palabras, pero también son los rasgos de la escritura, los gestos y la mímica, los símbolos o las cosas utilizadas como medios de expresión. No hay ser humano que se encuentre absolutamente incapacitado para expresar de alguna manera su vida interior o el lenguaje como lo quiere expresar, como lo hacía Helen Keller, que demostraba que aquellos con un deterioro en el cerebro no se encontraban privados de todos los sentidos, pues ella aprendió desde los 9 meses a comunicarse por medio del enunciado de las palabras en su mano. Con el tiempo y la enseñanza de la realidad, Helen pudo lograr ser parte de las conversaciones cuando le deletreaban las palabras de sus palmas. Luego aprendió a leer usando braille y a entender el habla mediante el tacto de los labios por la percepción del movimiento y la vibración. Pues Helen, a los 9 meses de nacida, ella no contaba con el sentido de la visión ni de la escucha. Era una persona que no podía hablar y se expresaba a través de la mímica y el braille. Así fue la primera mujer sorda y ciega en graduarse de la universidad y fue una de las principales mujeres activistas en el socialismo. Aquellos que han sufrido grandes amputaciones o pérdidas de la masa cerebral, si conservan un mínimo uso de la inteligencia, siempre encuentran la manera de expresar mínimamente alguna incidencia de su vida interior. El lenguaje tomado en sentido amplio es una consecuencia de la facultad de entender. Si esto se acontece con el uso del lenguaje, acontece también y con mucha más razón con el lenguaje en tanto que la facultad. Creo que no es muy claro, pero en sí el lenguaje en tanto que la facultad es una cualidad del ser intangible, del ser inteligente, perdón, como acabo de afirmar, pero aunque parezca extraño, es una cualidad inmaterial. Las palabras articuladas, habladas, son materiales, pero la facultad en virtud de la cual son producidas y sobre todo la facultad en virtud de la cual son vinculadas a un significado, por ejemplo, una idea, el objeto contenido de la idea o la cosa, es totalmente inmaterial. Las cualidades del ser vivo en tanto que ser vivo son todas ellas inmateriales. El lenguaje es una de las cualidades destacadas o más representativas del ser inteligente. Tanto es así que puede afirmarse de él el lenguaje, no el habla, que es una cualidad. El lenguaje interno es la razón de todas las demás propiedades o rasgos que definen cómo es el hombre y cómo éste se presenta ante una facultad hacia el lenguaje. Al momento de hablar del lenguaje, no simplemente hablamos de su inteligencia, ni tampoco de que el lenguaje sea una facultad original y originaria del ser humano, sino que en realidad se especifica que es más una facultad secundaria u originada de la anterior. También el lenguaje como facultad puede ser inherente a las neuronas cerebrales. También las demás facultades humanas se refieren al cerebro. Al igual que sin neuronas tampoco tendríamos la capacidad de hablar con sentido, ya que las neuronas son inteligentes y hablantes. A lo que se refiere es que en ellas hay un principio metafísico, que hace que esas neuronas sean precisamente neuronas cerebrales propias de un ser humano, la cual el lenguaje no le corresponde al cerebro, ya si es que tiene un mayor número o menor número de neuronas, sino es porque las neuronas que tiene son neuronas inteligentes, ya sea para hablar y entender un lenguaje no depende de ser inteligente o tener un cerebro grande, sino del ser humano como propio. Hablar o no hablar no es cuestión de trabajo o aprendizaje, sino es una competencia. A lo que me refiero es que son las capacidades innatas. Los intentos de hacer hablar a los animales fallarán siempre en el futuro por la misma razón que haría fracasar el intento de enseñar a los peces a caminar o a los perros a volar. Tales esfuerzos parten de una concepción errónea acerca de base de nuestra competencia lingüística. Lo que me refiero es que contradicen abiertamente hechos biológicos. La espontaneidad como propiedad del lenguaje.
Acá la naturaleza de esta facultad del lenguaje se caracteriza esencialmente por muchos rasgos. Encontramos la dinamicidad, capacita y la tendencia. El niño tiende a expresar de una manera espontánea lo que piensa y lo que hace. El adulto siente esta misma tendencia, si bien en él predominan los mecanismos inhibitorios. Esos mecanismos que componen el juego cuando llega el momento de la edad en que se da cuenta de cuál es el momento en el que debe expresar esos pensamientos y cuál es el momento en que debe reducirlos al silencio. La facultad del lenguaje en la naturaleza no solo es un ser capaz de entender o razonar, es capaz de expresarse, es decir, capaz de construir y emplear un lenguaje, experimentando en todo momento una tendencia espontánea a la hora de emplearlo.